Al introducir un nuevo personaje, como cuando conocemos a una persona, la primera impresión es crucial. En literatura, igual que en el cine, el modo en el que presentamos a un personaje debería transmitir en apenas instantes quién es y qué actitud tiene. Y en lugar de sobrecargar al lector con largas descripciones, conviene seleccionar detalles significativos que con brevedad pinten la esencia del personaje. Se trata de decir mucho diciendo muy poco, escoger uno o dos rasgos reveladores que permitan al lector intuir el resto. Una técnica clásica para caracterizar a un personaje rápidamente es mostrar su personalidad a través de la acción. El famoso mostrar en vez de contar. Y eso significa que en lugar de decirle directamente al lector cómo es ese personaje, lo que hacemos es describir lo que hace y dejar que esa imagen hable por sí misma. Es básicamente la fórmula para hacer visual la caracterización. Por ejemplo, el escritor francés Maupassant definió así a uno de sus personajes. Era un caballero que siempre pasaba primero por las puertas. Fíjate, se trata de una acción pequeñísima y además cotidiana, entrar primero. Pero con eso ya imaginamos qué tipo de persona es. Alguien orgulloso, con necesidad de imponerse. Y del mismo modo, si quiero que el lector perciba a un personaje impaciente, puedo mostrarlo golpeando el suelo con el pie mientras espera, o si quiero que se vea nervioso, puedo hacer que se ajuste el nudo de su corbata una y otra vez. Como ves, esos gestos, esas acciones, hablan por sí mismas. Son una caracterización indirecta. El lector deduce cómo es el personaje sin que tú tengas que decírselo de forma explícita. Vale la pena mencionar que lo que dice y cómo lo dice un personaje también contribuye a su presentación rápida. Un par de líneas de diálogo bien elegidas pueden revelar de inmediato su nivel educativo, su origen o su actitud. Por ejemplo, en lugar de escribir "llevo esperándote mucho rato", una frase con voz propia sería "chica, podrían crecerme raíces esperándote". Esta frase, por ejemplo, transmite al instante la personalidad, quizás sarcástica o con desparpajo, del hablante. Así, el diálogo inicial de un personaje puede cumplir una doble función. Por un lado, avanzar en la escena y a la vez dejar entrever su forma de ser. Otra vía para caracterizar sin ralentizar es utilizar el entorno o la interacción con objetos. El escenario que rodea a un personaje también actúa como extensión de su personalidad. Piensa en la primera vez que visitas la casa de alguien. ¿Está impecablemente ordenada o desordenada? ¿Hay libros en la mesa, arte en las paredes, platos sin lavar en la cocina? Todos esos detalles hablan del dueño. Del mismo modo, en narrativa puedes insinuar rasgos mostrando el entorno del personaje. Por ejemplo, un coche sucio y lleno de polvo o uno impecable, un escritorio repleto de papeles o uno minimalista. Todo eso nos da pistas de la forma de ser y hábitos del personaje. Y por otro lado, la interacción del personaje con los objetos también nos cuenta su propia historia. No es lo mismo presentar a alguien que acaricia con cuidado un reloj antiguo familiar que alguien que apaga un cigarrillo contra la pared. ¿Qué nos dice cada acción? Pues que el primero valora quizá lo sentimental y el segundo quizá sea descuidado o agresivo o un guarro directamente. En resumen, pequeñas pinceladas aquí y allá, un gesto, un objeto, una frase, pueden crear una imagen completa del personaje sin detener la acción. Muy bien. Otro desafío importante cuando escribimos es introducir personajes por primera vez en escenas dinámicas.
sin sobrecargar la narración. Si nos encontramos en medio de una persecución, una pelea o un momento de alta tensión, detenerse en un párrafo descriptivo extenso rompe el ritmo, con lo cual te aconsejo que las descripciones extensas vayan antes o después de la acción, pero nunca durante. Si sabemos que se avecina una escena movida, podemos preparar al lector de antemano con 1 o 2 trazos descriptivos del personaje nuevo antes de entrar en la acción, o bien esperar a que pase el clímax de la escena para entonces sí detallar más, si hace falta. Eso siempre si hace falta. En resumen, en plena secuencia de acción es bueno limitar la presentación a lo esencial. Por ejemplo, la puerta estalló en astillas y un hombre corpulento con el rostro cubierto de cicatrices entró. Con eso, el lector obtiene una imagen rápida, un tipo grande marcado por las batallas, y lo hemos conseguido sin necesidad de saber aún ni su edad, ni su vestimenta detallada, ni su biografía. Se trata de dar un par de rasgos distintivos para que actúen como una especie de marcador visual o rastreador mental para que el lector lo fije en su memoria y pueda reconocerlo de inmediato cada vez que vuelva a aparecer. Más adelante, cuando la tensión baje, ya podrás añadir información adicional si lo necesitas, pero así mantienes el ritmo y el interés del lector no decae. Como dije, esta estrategia es especialmente valiosa cuando el ritmo de la historia es alto o cuando el lector necesita entender enseguida qué papel juega ese personaje. Y en escenas normales, no de acción frenética, también es importante economizar la información cuando introducimos personajes por primera vez. En este caso, te sugiero alternar breves descripciones con movimiento o diálogo. Puedes, por ejemplo, insertar una nota descriptiva en mitad de la interacción. Marina se levantó de un salto. Era una chica menuda, de mirada inquieta. Voy a por café. ¿Alguien más quiere? Mira cuánta información hemos dado con tan pocas palabras. Fíjate, a partir de una acción, ese salto, hemos mostrado agilidad. Con una descripción fugaz hemos dejado claro su físico. Con ese detalle de la mirada inquieta hemos transmitido su temperamento. Una persona viva, despierta. Y todavía más, en su diálogo vemos espontaneidad y decisión. Voy a por café. No espera a que le digan nada, toma la iniciativa. Y además se ofrece. ¿Alguien más quiere? Y eso nos dice que es alguien atento, generoso, ¿no? Que piensa en los demás y no solo en sí misma. Y todo eso en solo 19 palabras. De esa manera integramos la caracterización en la escena sin hacer una pausa larga. El equilibrio ideal es aquel en el que el lector apenas nota que le has dado datos del personaje porque estos están mezclados con lo que sucede. En cambio, las descripciones demasiado detalladas y dadas de golpe pueden ralentizar la historia y sacar al lector del flujo narrativo. En suma, una descripción somera, escueta, solo con piezas sueltas, agiliza la lectura y mantiene la fluidez. Metafóricamente, las descripciones breves funcionan un poco como el IKEA. Te entregan unas piezas sueltas y el lector las monta por su cuenta en la cabeza, permitiendo que cada lector visualice al personaje mientras la historia avanza. Y la narrativa moderna, debo decirte que valora muchísimo esta economía expresiva y elimina elementos innecesarios en favor de esa agilidad en la trama. En resumen, para mantener un buen ritmo narrativo al presentar personajes, te sugiero que introduzcas un par de detalles llamativos y que continúes con la acción. Y si luego necesitas profundizar, que lo hagas gradualmente.
Por eso conviene decidir cuándo frenar para detallar y cuándo seguir adelante, dejando algunas caracterizaciones para más adelante. Y eso nos lleva directamente al siguiente punto. Cuándo caracterizar rápidamente y cuándo hacerlo progresivamente. Es un tema clave y vamos a centrarnos en él en la siguiente clase. Mientras tanto, te he dejado un recurso descargable con ejercicios prácticos y divertidos para que puedas aplicar lo que hemos visto con tus propios personajes. Te recomiendo de verdad que lo consultes y lo practiques porque te va a resultar muy útil. Son ejercicios que mis alumnos valoran muy positivamente porque resultan justamente eso, prácticos y ves en muy poco, aprendes con muy poco a desarrollar todas estas técnicas. Y son de hecho ejercicios que yo mismo sigo haciendo para mejorar y profundizar en mi escritura. Y nada más, nos vemos en la siguiente clase y hasta luego.